un repaso. Vamos a empezar a ver un poco esta lección, pero vamos a Daniel. Acá está. Entonces voy a usar el estudio que usamos de Daniel, que el estudio que hicimos de Daniel hace un par de años, un año y algo. Ahora, fíjense lo que dice Daniel 10:14, porque lo estudiamos hasta el capítulo 9. ¿Y qué dice el versículo 10? De Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, Dios a partir de ese momento le dice a Daniel, después de mostrarle a Daniel 9, mira, ahora te voy a mostrar lo que viene. Y eso es lo que va a pasar a tu pueblo en los posteriores días. Y empieza con Daniel 10, Daniel 11, definiendo, más o menos bosquejando la historia de lo que pasaría con las bestias, los reyes que habría, y vamos a llegar al tiempo de Roma. Y después de Roma vamos a llegar al tiempo del fin. Y cuando llegamos al tiempo del fin, como dice en Ajuay, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra especial atención o atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. A ver, ¿por qué? Porque hasta que se complete la profecía que Dios le da a conocer a Daniel, Daniel 10, 11 y 12, Jesús no va a venir. Entonces esto se relaciona con nosotros y tenemos que entenderlo. Ahora, ¿qué había entendido el pueblo adventista? Que todo eso se había cumplido antes de 1844. Entonces, cuando la iglesia adventista se enseña algo de profecía, los lobitos aprovechan, muestran eso y muestran cosas del pasado, y no hay profecía para este tiempo. Pero como Dios le mostró al pueblo adventista, y se lo mostró a la Ajuay, y especialmente a John Miller en su sueño, muchas de las profecías se cumplirían ahora. Entonces, ¿qué pasó en la historia? En el tiempo en que Dios le habló a Daniel era por acá, antes de que se diera la orden de reedificar Jerusalén, en el 455, 457. La habló justamente mucho antes. Ahora, ¿qué pasó? Se dio la orden, vino el Mesías, Jerusalén fue destruida, después vino el desolador. Después el desolador se transformó en cuerno pequeño, porque primero fue hombre de pecado, en el 525, cuando Constantino le da el trono de sumo pontífice pagano a el obispo de Roma, en ese entonces Silvestre I. ¿Y qué había hecho Silvestre para merecer eso? Primero, había cambiado el día de oración en esa iglesia, nueva iglesia en las tropas que Constantino había levantado, el sábado al domingo. Y los apóstatas le habían ayudado a Constantino, con cosas sacrificadas a los ídolos, a crear la doctrina de Jezabel. Y entonces, como consecuencia de todo eso, les da a estos obispos apóstatas el poder, y a uno especial, a Silvestre I, le da la tiara y le da el trono de sumo pontífice pagano. Y después, en el 538, otro emperador, Justiniano, le da al obispo Juste de Roma poder político. Allá empieza a actuar como cuerno pequeño, porque lo declara corrector de herejes. Ahora, pero el que corregía era el Estado. Y la herejía era la definida en el edicto Tesalónica del año 380, no creer en la Trinidad. Y entonces, a partir que tiene ese poder de corregir a los herejes, el Papa empieza a dominar a los reyes y los amenaza con declarar los herejes. Y usando ese poder, domina todo el mundo. Pero esto es historia, y persigue al pueblo de Dios hasta que el lugar santuario de Dios es echado por tierra y la verdad es echada por tierra y logra dar muerte a los dos testigos. Pero después Dios levanta la iglesia de reforma, llega el tiempo del fin, le da a comer el librito abierto a su pueblo, le amarga el vientre, y en 1844, cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas, ahí justamente Dios separa al pueblo que va a completar la obra de prepararle el camino a la segunda venida, a las vírgenes que habían salido a recibir al esposo. Y a partir de ese momento no hay tiempo, porque el tiempo no sería más, porque hay que hacer una obra. El lugar santuario de Dios tiene que ser reedificado, como dice Daniel 8:14. Entonces, ¿qué pasa?
hasta que no sea reedificado el lugar santuario de Dios, no haré un pueblo que de nuevo conozca la verdad y pueda predicarla en el mundo. O sea, no puede empezar a cumplirse Daniel 12, porque tiene que haber un pueblo entendido que resplandezca y enseñe la justicia a la multitud. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Es el tiempo más delicado de la historia de este mundo y el más delicado para el pueblo adventista, porque el pueblo adventista estaría en la condición de la Odisea, estaría dormido sin saber lo que pasa y estaría siendo guiado por lobos vestidos de ovejas, que habrían hecho la misma obra que hicieron en las iglesias caídas para hacerlas caer, y estarían buscando hacer caer a la iglesia adventista. Entonces, y llegamos, porque Daniel 11, 30 al 39, muestra lo que pasó en la historia. Y Daniel 11, 40 al 45, ¿no? Habla de justamente el tiempo previo al tiempo de angustia. Y ese tiempo previo se cumpliría en la última generación, porque se trata de los días de los dedos de los pies de la gran imagen de Baal. Entonces, en este tiempo previo es cuando la gran imagen de Baal va a ser formada, o sea, van a ser unidas todas las partes de la gran imagen, va a ser puesta en pie, y en ese tiempo Dios va a cortar la piedra, ese reino, el pueblo que tiene que ir con Jesús a la batalla. Entonces ahora estamos ahí, en ese tiempo, y este es el tiempo más delicado de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Daniel 12 no puede empezar a cumplirse hasta que se haya restaurado, se hayan reedificado los lugares asolados, desde un pueblo preparado. Y por eso Dios nos manda a ver lo que pasa en la historia. ¿Por qué? Fíjense, acá hay unas declaraciones interesantes de Elena de White. Y nos indican que no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 casi se ha cumplido por completo. ¿Por qué? Porque antes que empiece Daniel 12 se tiene que cumplir Daniel 11, pero falta una partecita que tiene que cumplirse. Mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. ¿Cuál? Porque fíjense, cuando Roma levanta esas tropas y esas tropas se unen al Estado, empieza la persecución del pueblo de Dios. Y después esa historia se va a repetir en la historia de Estados Unidos, cuando se forma una bestia, y después se forma una bestia global. Entonces lo que pasó en ese tiempo, por eso nos dice, tenemos que ver lo que pasó ahí, porque eso se va a repetir, ahí está el tipo. O sea, tenemos que ver lo que hizo Nabucodonosor, porque ese es el tipo que se repite en todas las bestias, pero especialmente lo que pasó en el tiempo de la bestia romana. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la ley dominical pasiva? ¿Cuál fue la ley dominical activa? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Porque mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará, regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará. Y entonces vamos a empezar a estudiar de ahí, porque Dios le mostró a Juan que eso es lo que tenemos que estudiar. Porque ahí es cuando viene la persecución final del tiempo de Esmirna, porque el rey del norte se enoja contra el pueblo de Dios, porque Apolo le dice que justamente no está ayudando al imperio. ¿Por qué? Porque permite la existencia de cristianos. Y entonces este rey, que está contristado porque lo están atacando, y antes era invisible el imperio romano, entonces empieza a asesinar al pueblo de Dios a instancias de Apolo. Ahora, y lo mismo se repetirá ahora, porque le van a echar la culpa al pueblo de Dios de las desgracias que empiecen a ocurrir. Entonces cuando empiecen a sonar las trompetas, ¿qué van a decir? Si todas las regiones están unidas diciendo paz, paz y seguridad, y cuando no haya paz, ¿qué va a pasar? Y el problema lo tiene el pueblo de Dios, que no se une justamente a adorar al Dios común de todas las rameras. Eso es lo que va a pasar. Entonces se enojaría con el pacto santo y se enojó. Y después se entendería con los que abandonan el pacto santo. Y por supuesto se entendió con los apóstatas, con los cuales levantó las tropas, que es la Iglesia Universal Católica del Imperio Romano, con la cual profanaría el santuario de la fortaleza y quitaría el continuo y pondría la abominación desoladora. Ahora, ¿qué dice Elena? Escenas similares a las que se describen en estas palabras se repetirán.
Ahora, pero ella no solo habla de justamente del tiempo donde la bestia persiguió, habla de la apostasía, ¿eh? Porque se entendería con los apóstatas, o sea, dando a entender que en este tiempo habría apóstatas. ¿Dónde? En la iglesia remanente. Y pasaría lo mismo, y el rey del norte se entendería con quiénes, con los apóstatas adventistas. Escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán. Vemos evidencias de que Satanás es rápido en obtener control de las mentes humanas, porque la batalla es por las mentes humanas, o sea, somos parte del templo de Dios o de la sinagoga de Satanás. ¿Quién habita en nosotros? Entonces, pero Satanás es rápido en obtener el control de las mentes humanas que no tienen temor de Dios delante de ellos. Todos deben leer y entender las profecías de este libro. ¿Quiénes? ¿Los dirigentes de la iglesia? No, cada uno de nosotros. Porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia de Daniel 12, 1 al 4 citado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos aproximando al tiempo donde los entendidos tienen que resplandecer. Pero antes de eso, Satanás quiere tener el control de las mentes de los adventistas. Quiere entrar en nuestras mentes, como entró en la mente de Adán. Ese es el tema, esa es la guerra. Y como dice Elena, la profecía de Daniel 11, 40-45 se tiene que cumplir ¿dónde? En la única iglesia remanente. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Hay una sola iglesia que tenía esa misión. Y Satanás, por supuesto, quiere impedirlo. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque las otras iglesias son leales al dragón, como dice Apocalipsis 13. Se unirían en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. ¿Y qué pasaría con la iglesia adventista? Estaría llena de lobos que buscaría que el pueblo adventista también adore al dragón, que adore al Dios común. ¿Cómo lo haría? Como Balaam. Por eso Dios nos anuncia la obra de Balaam, buscando que las mujeres se acerquen al pueblo adventista para corromperlo, para que acepte adorar a las mismas imágenes de ellas. Y lo lograron, porque para que esas iglesias nos reconozcan como una iglesia hermana que tiene y enseña las mismas doctrinas, en 1957 se introdujo a la iglesia adventista la imagen del anticristo, el falso Jesús. ¿Y nuestra lucha con quién es? Contra huestes espirituales de maldad, que son las que guían a la bestia y el falso profeta. O sea, el problema no son los hombres, sino los espíritus demonios que las guían. Y nuestra misión es abrir los ojos a todos los hombres para que vean lo que está pasando. Y en Daniel 12 tiene que haber justamente llegar un pueblo que entienda la verdad y la predique. Pero fíjense lo que dice Elena de Daniel 11, 40 al 45. Las visiones que Daniel tuvo en las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Porque tiene que cumplirse. O sea, Daniel 11:45 era una profecía que no se había cumplido, tenía que cumplirse. Y teníamos que observar porque pronto ocurriría. La próxima cita, dice Elena, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y lo alcanzarían ahora. La próxima cita de tercer tomo de Joya de los Testimonios, un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. ¿Qué faltaba? El final. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Y qué pasa con el Apocalipsis? ¿Qué dice Elena? El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. O sea, ¿qué tenemos que entender? La profecía. Por eso el pueblo adventista era el pueblo de la profecía y sus programas eran la voz de la profecía. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión. Ahora, guardar las palabras de la profecía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
leer y oír Daniel, como Jesús nos dice, porque el anticristo está anunciado y la venida del anticristo está anunciada en Daniel. Por eso en Mateo 24 dice: el que lee entienda, el que lea Daniel entienda. Y después nos dio la profecía del Apocalipsis, que indica lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra misión y cómo se desarrollaría la historia del conflicto. Y por eso en Testimonios para los Ministros 114, Elena dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, porque ella sabía que no habían comprendido todo, y Dios le había mostrado que lo comprenderíamos en la última generación, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. O sea, porque van a entender qué está pasando. Y van a empezar a guardar las palabras de profecía. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Porque las hojas de la higuera empezarían a brotar, el rollo se empezaría a desplegar y veríamos, ¿qué cosa? El paso continuo de los eventos en preparación para la batalla. Lo que Él anunció. Y como dice Elena, porque, y esto lo niegan muchos pastores adventistas, Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Entonces, Apocalipsis habla de ¿qué? De un fuerte pregón. Y ese pregón es la terminación de la predicación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Y qué dice Elena? Eso está reflejado en Daniel. ¿Dónde? En Daniel 12. Daniel 12 es el tiempo de la predicación del fuerte pregón. No se cumplió, está en el futuro. Ahora, la próxima cita, dice Elena: así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje del segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. ¿Qué dice Elena? ¿Cuándo serían comprendidas? Cuando llegáramos a ese tiempo, al tiempo en que se cumpliría Daniel 11, 40 al 45, y empezar el tiempo angustia. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días no dice fueron comprendidas por los adventistas, no, serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, está hablando del futuro, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces, ¿cuándo entenderíamos esas palabras? Los entendidos las comprenderían. ¿Cuándo? En el tiempo previo a la batalla, en el tiempo de cumplimiento de Daniel 11, 40 al 45. Por eso ya dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia. ¿Por qué? Porque los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Se habrá cerrado la puerta. Pero los entendidos comprenderán. ¿De dónde salen los impíos y los entendidos? Del pueblo adventista. Porque los que están en Babilonia, muchos correrán de Babilonia a Jerusalén. Y su conocimiento aumentará, porque habrá un pueblo que les va a enseñar la justicia a esa gran multitud. Pero los impíos ya no podrán entender, porque habrán sido llamados antes. Por eso dice Elena: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. No es historia, es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin, antes que llegue ese tiempo. Y por eso, ¿por qué el ángel de la Odisea está así? Porque no tiene idea de lo que está pasando, no está sin profecía, como Dios le dijo, no tiene idea, no capta el continuo avance de los eventos, porque la iglesia, justamente, están los lobitos y le quitaron la profecía, no tiene profecía y no está estudiando profecía. E introdujeron en la iglesia adventista la comida, la bebida y los borrachos. Ahora, ese es el problema por el adventista, y por eso el ángel de la Odisea necesita ser despertado, y como Jesús dice, el pueblo adventista necesita recibir el alimento a tiempo, por el verdadero. Pero no podemos dárselo en cuanto a profecía si no la entendemos, porque Jesús dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. ¿Qué quiere decir eso? Que el que oiga
porque como en 1844 se predicó el mensaje y los que lo oyeron guardaron las palabras, aunque no la hayan estudiado, el que oiga las palabras, el que entienda la profecía y la guarde, va a ser bienaventurado. Por eso hay que predicarlas, porque las palabras de profecía hay que guardarlas. Tanto Daniel 12 indica la obra que tenemos que hacer, enseñar la justicia a la multitud está en Babilonia. ¿Para qué? Para que salga a Babilonia y pueda correr a Jerusalén, pueda entender cuál es la verdad, puede entender que la gran Babilonia se está adorando a la gran imagen de Baal, que ya fue puesta en pie, y pueda entender quién es el Dios verdadero y pueda adorarlo, porque mucho de ese pueblo cree que está adorando al Dios verdadero y no sabe a qué está adorando. Bueno, vamos un poco a Daniel 11, 30 al 39. Bueno, vamos a saltar el tema de la apostasía del hombre de pecado, porque hasta ya lo conocemos, lo que pasó. Entonces, vamos al versículo, porque ¿a quién adoró? Al Dios de la fortaleza. Claro, porque del 30 al 39 habla de todo el desarrollo de la obra del hombre de pecado. Es el tiempo en que el rey del norte se enoja con el pueblo de Dios, después se entiende con los apóstatas, levanta las tropas que profanan el lugar santuario del Dios de la fortaleza y termina indicándonos a quién adoraría el hombre de pecado, al Dios de las fortalezas. Aquí está el Dios de las piernas hierro de la gran imagen de Baal, hasta que echa por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero en el tiempo al fin, eso tiene que ser ratificado. Entonces, Daniel 11, 40 al 45, es el tiempo de la preparación para la batalla final, porque Satanás se da cuenta que algo pasa y empieza a actuar. Se da cuenta que el pueblo de Dios, algunos empiezan a clamar a Dios y Dios contesta y los empieza a guiar para que comprendan la verdad. Y él se apura y actúa, como Dios le mostró en Anahuay. Y ahí empiezan a brotar las hojas de la higuera. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ahora? Estamos aquí, en el tiempo de preparación para la batalla, donde, como dice Daniel 2, y eso ya pasó, porque eso es historia, iba a pasar en el tiempo de los dedos de los pies, y eso ya pasó, lo que nos indica que estamos mucho más cerca de que el comienzo del tiempo de angustia. Entonces, se tenían que unir las partes de la imagen por medio de alianzas, y la imagen tenía que ser puesta en pie y empezar a ser adorada. Entonces, eso ya pasó. Ahora, esa primera parte que se cumplía en tiempo del fin ya pasó. O sea, estamos en el tiempo de los dedos de los pies. La imagen ya está en pie. Y estamos en el tiempo en que la piedra tiene que ser cortada, no con mano. En Daniel 7 se habla que sea el juicio de los santos del Altísimo. Ahora, ¿cuándo se va a dar el juicio a la última generación? Cuando haya vencedores, como dice Jesús. Al que venciere, le confesaré justamente delante de mi Dios y delante de los ángeles de mi Dios. En el juicio investigador, lo voy a confesar como parte de la esposa del Cordero, porque son las bodas del Cordero. Y justamente, pero eso solo va a pasar cuando los lugares asolados hayan sido reedificados. Entonces, este periodo es muy delicado, porque es el tiempo en que se tienen que reedificar los lugares asolados, ¿no? Porque va a ser cortada una piedra, un reino, y esa piedra va a ser cortada el pueblo adventista. Y en Daniel 11, 40 al 45, se muestra lo que haría el rey del norte en este tiempo, para poder quedarse con los tesoros de Egipto, ¿no? Para poner la gran imagen, levantar la gran imagen, y eso ya pasó. Fíjense, Daniel 11, 40 al 45 ya pasó, porque el rey del norte entró por todas las tierras y las unió. Y están todos unidos ¿en qué? En la triple alianza. Y a todos los tesoros, a todos los dioses de Egipto y todos los dioses de esos países, ya los unió en su gran imagen. Pero a su vez entraría, ¿dónde? En la tierra gloriosa. ¿Y qué entraría a ser la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra gloriosa en este tiempo? El antitipo donde vivía el pueblo de Israel. ¿Dónde está el pueblo de la iglesia remanente? Claro. Entonces entró el rey del norte en nuestra iglesia y por supuesto Jesús, que sí, Jesús dijo claramente que vendrían a nosotros lobos vestidos de oveja. ¿Y qué pasaría? Traerían justamente la comida y la bebida de los borrachos.
y estaría a la mesa de Jezabel. Y de la mesa de Jezabel estarían dando el pueblo de Dios, como el tiempo de acá, que los profetas que comían la mesa de Jezabel le daban al pueblo de Dios la comida de la vida de los borrachos. O sea, lo hacían adorar a Baal. Por eso Dios tuvo que mandar a Elías. Entonces el rey norte entraría en la tierra gloriosa. Ya entró, porque ya veríamos. Este tiempo el ángel lo decía, está así porque ya entró. Hasta que se despierte. Y se pondría las tiendas de su palacio, su ejército, entre los mares y el monte glorioso y santo, para que nadie pueda ir al monte glorioso y santo. O sea, para que nadie pueda entrar por las puertas del reino de Dios, por la puerta estrecha al reino de Dios, y recorrer el camino angosto y llegar a la ciudad de Dios. Porque quiere impedir que haya entendidos que resplandezcan en el tiempo angustia. Porque sabe que, como dice Daniel 2, la piedra va a desmenuzar a la gran imagen y se va a convertir en un gran monte. Porque por el pueblo está en Babilonia, va a salir de Babilonia, cuando vea, se dé cuenta que está adorando un ídolo y va a correr a Jerusalén. ¿Quién? Todos los que tengan hambre y sed de justicia. Y según Daniel 7, los santos van a recibir el reino, porque al fin del fuerte pregón, termina el juicio investigador, y los santos y el cordero reciben el reino, y la bestia después de eso es destrozada y quemada en el fuego. Lo mismo que dice Daniel 9, o sea, que lo que está justamente anunciado o determinado va a ser derramado sobre el desolador. Y Daniel 8 dice que el rey altivo rostro finalmente va a ser quebrantado. Y Daniel 12 indican cómo va a ser la batalla. Los entendidos resplandecen y enseñan la justicia a la multitud. Y muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Ahora, ¿cómo impide Satanás que esto pase? La batalla está centrada ¿dónde? Porque lo que tenía que hacer en el mundo ya lo hizo. Los reyes tienen el mismo propósito y van a dar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Dónde está el conflicto? En medio de la iglesia adventista. En medio del lugar donde Dios tiene que cortar la piedra. Y Satanás quiere impedir eso. Por eso el rey del norte entró en la tierra gloriosa, en medio del pueblo adventista, y está buscando impedir que en el pueblo adventista haya un pueblo entendido. Quiere que todos seamos impíos, que estemos ciegos, que ninguno de nosotros se entienda y actuemos impíamente en el tiempo de angustia. Eso es lo que busca el príncipe de este mundo. Como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, el que refleje la imagen de Jesús va a ser columna del templo de Dios. Pero para eso tiene que entender cuál es el templo de Dios, cuáles son los lugares asolados, cuál es la puerta por la que tienen que entrar. Y tienen que entrar por ella. Dice ella, vi a muchos que descuidaban la preparación necesaria. ¿Y qué pasa en el tiempo de angustia? Van a quedar sin amparo y no van a poder recibir la ayuda tardía y van a ser separados del pueblo que vaya a predicar. O sea, los entendidos y los impíos van a quedar separados. Ahora, ¿qué pasaría en el tiempo del fin? Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, aún no es el fin, porque ¿cuál es la señal de que llega el fin? Cuando se unan, porque el rey del norte entraría por todas las tierras, habría una guerra y se quedaría con todos los tesoros. ¿Por qué? Porque los uniría y habría unidad. Por todas las rameras se unirían y los reyes se unirían a ellos. Como dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces ahí sí, ya está. Ahí va a venir el tiempo de angustia. Porque era necesario que hubiera una guerra antes que eso. Y cuando se unieran, dirían paz y seguridad. Fin de la guerra. Y ahí sí, vendría la verdadera guerra, pues estarían preparados para pelear contra el pueblo de Dios, no entre ellos. Se habrían unido para pelear en contra del pueblo de Dios, en contra de la piedra que Dios habría cortado.
Entonces, como dice Daniel 2:43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno hacia el otro. Entonces, justamente en este tiempo el Dios del cielo levantaría un reino. Del monte sería cortada una piedra, no con mano. Y después, cuando llegue el tiempo de angustia, después que se uniera y dijeran paz y seguridad, se habría unido para pelear contra el pueblo de Dios, como dice Jesús. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán. O sea, cuando digan paz y seguridad, es porque se unieron ¿para qué? Para perseguirlos y matarlos, e impedir que sea predicado el fuerte pregón. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a elevar la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad de Jehová. Va a decir que Jesús, el verdadero Jesús, es Jehová el Señor. Es el único Dios verdadero, que se hizo hombre por amor a nosotros. Es el Dios amante que por amor a su esposa se hizo hombre para redimir a su esposa amada. Perdón, Cristian. Sí. Una cosita, porque yo estoy leyendo todo el tema de todo el cumplimiento de estas profecías de Daniel, el camino que lleva a la perdición, la unión de las religiones que adoran al sol, la luna y las estrellas, es decir, todo lo que ya pasó, ¿no es cierto? La última es lo que estás diciendo bien vos, que es cuando hablen de paz y seguridad. Y ahí es donde ellos están, lo que están buscando, que todos tenemos una forma de adorar a Dios de acuerdo a cada religión, de acuerdo a su tradición. Y ellos ahí están estableciendo las bases, digamos así, para que todo aquel que se aparte y que agreda a otros a través del fundamento de su Biblia, o como se llame, digamos, su fundamento por el cual se fundó la iglesia de ellos, están tratando de generar una especie de catecismo, por así llamarlo, de alguna manera ecuménico, donde cualquiera que se atreva a utilizar esa Biblia o ese libro que tengan para agredir a otra religión o alguna de las que conforman este grupo ahora, lo van a considerar un fundamentalista, porque va en contra del amor que ellos proponen que la religión tiene que llevar a la gente. Eso ya se firmó, ese acuerdo ya existe. Sí. Ahora, lo que están esperando es que haya que la parte, digamos, política se haga eco de eso y a través de algún decreto o alguna resolución del Congreso o de lo que fuere a nivel universal, lo ponga en funcionamiento. ¿Es así No, sí, eso ya es historia, ya se cumplió. Ahora, lo que no puede pasar es que no lo pueden hacer porque Dios no suelta los vientos, porque Dios fue claro. 1798 retuvo los vientos y hasta que no se cumpla la obra que tiene que haber en este periodo, no hayan sido repicados los lugares asolados, Él no va a soltar los vientos. Hasta que no haya un pueblo entendido, no va a soltar los vientos. Entonces, todo lo que hicieron ya está, los reyes están todos de acuerdo. Si Dios lo permitiera, mañana mismo tendríamos una bestia. Pero Dios no lo permite, porque su pueblo no está preparado. Tiene que estar terminada la parte de la iglesia adventista, digamos, de reedificar los lugares y de reparar la brecha. Cuando eso esté terminado y Dios tenga los 144.000 listos para la batalla, ahí va a empezar el fuerte pregón. Claro, ahora, ahí empieza. Ahí es donde empieza. El punto es cómo nos vamos a dar cuenta de eso. Cristian, ¿yo puedo hacer una consulta? Sí, dale. La charla que están teniendo. Cuando digan paz y seguridad, ¿se refiere a la unión ecuménica a nivel religioso o también se refiere a el nivel político? O sea, viste que ahora hay guerras y rumores de guerra. Cuando digan paz y seguridad, ¿también se refiere a la parte política? O sea, que ya no va a haber más rumores de guerra porque todos van a estar en armonía. Cuando digan paz y seguridad, ¿quién lo dicen primero? Como dice Apocalipsis 13, ¿quién se une primero? Las rameras. Entonces, cuando se unen las rameras, acá hay una tormenta grande, así que probablemente se nos corte dentro de un rato de nuevo, pero las rameras se unieron. ¿Y qué dijo el Papa? Paz y seguridad. Nunca más guerra, nunca más terrorismo, ¿no? Entonces, eso ya pasó. Ahora, ¿los reyes de la tierra están de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Entonces, ¿pero qué pasa? Siempre tiene que haber Satanás que da tensiones, cosas así.
no sabemos qué va a pasar, pero lo importante es que ya está todo definido. O sea, Putin, ¿se va a unir a la Triple Alianza cuando empiece el tiempo de angustia? Por supuesto que sí. Si él sigue siendo el presidente, se va a unir. Todos los reyes de la tierra. Ahora... hay una gran armonía, ya existe eso, está en la cara, es obvio. Con la vacunación, que todo el mundo coopera, es más que obvio. Hay dos ratos locos que no están en armonía. Que Bolsonaro, los dos presidentes de Sudáfrica ya los mataron, y el de Haití también, porque no quería recibir la vacuna. Claro, pero eso es simplemente para, digamos, para la girada, porque están todos de acuerdo. O sea, tienen que mantener esas cosas, tesis y antítesis, la mantienen en todos lados, pero están los dos de los dos lados es la misma cosa. Ahora, el problema es que el pueblo adventista no está preparado. Entonces, ¿qué falta? Porque Satanás es muy hábil y no perdió tiempo. Entonces, cuando subió el Papa actual, empezó enseguida a decir que ya hizo el año del jubileo y todo porque venía el tiempo de angustia. Ahora, pero él estaba desesperado porque empezó el tiempo de angustia. Porque Satanás no quiere que el pueblo adventista se prepare, que no quiere que haya un pueblo entendido. Pero Dios sigue reteniendo los vientos porque falta, justamente, su pueblo todavía no está preparado. Falta que haya un pueblo entendido y preparado para el fuerte pregón. Y lo va a hacer. Ahora, eso nos va a agarrar sorpresa. O sea, como Dios le mostró en el Huay, lo que ocurrirían son los 7 truenos. Los 7 truenos, observaríamos lo que pasa. Pero la señal clara de que comenzó el tiempo de angustia es la primera trompeta, esas bolas de fuego que vamos a ver. Y cuando veamos eso, como Dios le mostró a Elena, los que están preparados se van a dar cuenta que Jesús ya vino a la batalla. Y salen a predicar fuerte pregón. Hay que salir de la iglesia adventista, dejar de hacer el mensaje de Elías y hacer el de los 3 mensajes angelicales a Babilonia. Claro, esa es la señal de que se cerró la puerta para los impíos. Entonces, como el pueblo judío, la iglesia judía salió de Jerusalén y nunca más predicó en Jerusalén, las vírgenes sensatas saldrán, entran por la puerta, entran con la esposa a las bodas y después van a predicar el fuerte pregón. Ya no va más a los que fueron llamados y no quisieron entrar. Se terminó, se cerró la puerta. Entonces, como Jesús dice, bueno, ahí va a empezar el tiempo, donde Dios suelta los vientos y van a empezar ¿a qué? A entregar la tribulación al pueblo de Dios y lo van a matar. Va a haber muertes por causa del nombre de Él. ¿Por qué? Porque la bestia falso profeta están adorando a Jesús, que son las piernas de hierro, la gran imagen, y de ese modo hacen que todo el mundo la adore. Porque todos dicen, adoramos al mismo Dios. Y van a lograr que todos, Satanás lo va a hacer, que todos los adoradores paganos terminen adorando las piernas de hierro. Porque cuando venga Él, como Jesús, todos van a estar esperando, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y va a haber, es un tiempo de angustia cual nunca fue, más el que persevere hasta el fin, siga predicando, aunque maten, este será salvo, y será predicado este Evangelio del Reino. Entonces, por eso, el pueblo adventista, si no conoce el Evangelio del Reino, no lo puede predicar, no lo puede vivir. Por ejemplo, la lección de la semana que viene habla de el descanso. Pero nos van a vender un verso, verdurita. Es verdura lo que van a poner ahí, porque nunca van a predicar la verdad. Y en esta lección nos metieron la puerta ancha. Entonces, pero por la puerta ancha no se entra al verdadero reposo, se entra a la ciegura de Satanás. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Esa es la obra de los entendidos. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque ya todos también... Yo lo que veo, que el que habló el profeta Daniel. 99% de los... Yo veo que el 99% de los adventistas son desentendidos. Y la cosa que digo yo, digo que me dice que estoy loco. A ver, el pueblo adventista, el 100% sería un ángel de la Odisea. Ninguno sería entendido. Pero, como son Jesús muy dice... pocos los que acaban entrando a mi grupo, muy pocos. Yo diría que el 1 o 2%, tal vez 2%. No sabemos nosotros, pero lo que Jesús dice, lo importante es esto, que el pueblo adventista habría vírgenes sensatas e insensatas, pero mientras estuvieran dormidas en la condición del ángel de la Odisea y se creyeran ricas, no se notaría la diferencia. Ahora, cuando se les diera el verdadero alimento a tiempo, ahí se vería, justamente, quién es el que tiene hambre y sed de justicia y quién no.
porque el que tiene hambre y sed de justicia va a buscar. Y como Jesús dice, todo el que busque va a encontrar, lo va a encontrar a él. Entonces todo el que busca lo va a encontrar. Y estas últimas lecciones que estás... No se te escucha, Gerardo. Estas lecciones son muy buenas para abrir los ojos. Muy buenas. Sí, bueno. Que estas Al que lecciones que tiene estás hambre, preparando al que tiene hambre y sed de son justicia muy y quiere buenas para encontrar. abrirle los ojos. O que despierten. No. No. La verdad. Claro. La promesa de Dios es que todo el que busque va a encontrar. Y eso es lo hermoso de la promesa. No va a haber ningún adventista que busque y no encuentre. Ahora, por eso Jesús dice, el que lee a Daniel entienda. ¿Y a dónde nos manda? Daniel 11 y 12. Al final de Daniel 11 y al comienzo del 12. Por eso, porque nos manda lo que pasaría en el tiempo previo a la batalla. ¿Están todavía? Sí. Me parece. Así, bueno, yo sigo. Sí, estamos. Sí, estamos. Cristian. El que se lo puede llevar el viento es a vos, pero acá ya pasó el viento. Y esa batalla es la que se dio. Pues fíjense, la Segunda Guerra Mundial, Satanás Ahora no se te escucha nada, Cristian. De verdad, no se escucha nada. Yo creo que le cayó un rayo en la casa de él.